La niña Kenneth, su abuelita, don Máximo, la señora Dini, pues todos ustedes, al diputado Ayala, que es el nervio motor que nosotros hemos llegado hasta acá. Bueno, los que ya me conocen, José Luis Castillo Gómez, yo soy médico también. Y gracias a ustedes que nosotros nos hemos dado cuenta de cómo está el asunto acá. Miren, yo soy de este gobierno, de hoy, mañana y siempre. Yo siempre digo, yo soy panameñista, no oportunista, pero la vida no tiene color, no tiene partido, no tiene religión, no tiene nada. La vida es única, es universal. Lo digo con toda la propiedad porque este es mi gobierno y ya yo le cerré la calle de Buraba con la hidroeléctrica a Juan Carlos Varela, que tuvimos que ir una noche en avión a Buraba. Y si hay que hacer, yo lo estoy llevando como último recurso, si hay que hacerlo acá, lo vamos a hacer con el mayor de los gustos. Esto no va a quedar en saco roto. Yo le dije hace rato, yo me enfrentaba a Carlos Slim, a su grupo, no a él directamente, pero sí a su grupo, y yo aquí la verdad que no podemos hacerlo de los ojos ciegos, y yo estoy en la idea que bueno, vamos a seguir con esto. Yo soy ciencia, yo soy médico, nosotros todos nos gusta hacer las cosas científicamente para que no lo digan después que 2 y 2 no son 4, que 2 y 2 son 20. Entonces, vamos por esa parte. Créanme, lo que no lo vamos a hacer es, como están acostumbrados mucho a petardear, a retardar, a enredar, a marear a la gente, nosotros vamos a necesitar que todos ustedes como comunidad tengan que hablar de nosotros. Así estaremos. Y así usted lo que va a decir, si el pueblo nos eligió, pero el pueblo nos eligió también para que estén al lado de nosotros, no para que nada más nos vean los políticos, porque cuando vamos a ver para atrás no hay nadie. Y eso es lo que pasa en esto. Y además, no, ustedes lo ven aquí en la comunidad. Unos inician este movimiento, pero ya los otros le llegaron con una vecina, le llegaron con la cerca y ya prácticamente se replegaron. Yo estoy clarito en que si es verdad que nosotros los funcionarios públicos no podemos hacer más de lo que la ley nos permita, eso es contradictorio para mí. Porque como las empresas sí pueden hacer todo lo que le den en gana y romper todas las normas, Dios por haber, y no pasa nada. Entonces yo creo que aquí vamos a exigir que las cosas, como todos están de acuerdo conmigo, que no es que estemos en contra del desarrollo, pero que las cosas se hagan bien, respetando primero que todo la vida del ser humano. Y también aquí se dijo, no podemos negociar ningún